Semana violenta en la bolsa de valores y con una altísima sensibilidad a todas las noticias del entorno. ¿Acaso el acuerdo parcial entre los Estados Unidos y China es algo bueno para los mercados? Octubre está siendo ese mes volátil, ese mes de muchísimos movimientos agresivos, violentos que habíamos anticipado. Es por eso que voy a analizar contigo y te voy a compartir todo lo que tiene que ver con lo que estoy esperando con los instrumentos financieros de, por ejemplo, el futuro del mini, el S&P 500, el petróleo, el oro, el Bitcoin. En estos tiempos donde tenemos reacciones violentas, donde el mercado está muy sensible a todas las noticias que están pasando en el entorno, definitivamente esta semana fue muy sensible en la bolsa de valores. El mercado estaba muy atento a cualquier evento, a cualquier noticia sobre las conversaciones al más alto nivel de la guerra comercial. Recordemos que estaba pautado para este 15 de octubre a un aumento en las tarifas del 25 al 30% sobre bienes de 250.000 millones de dólares desde los Estados Unidos hacia China. Así que esto es muy importante y el mercado estaba sensible por esta razón porque se acerca la fecha. Esas nuevas tarifas ya habían sido aplazadas una vez y el mercado estaba fluctuando o fluctuó muchísimo en ambas direcciones con movimientos muy violentos durante toda la semana. A principio de la semana se viralizó una noticia que al parecer no iba a haber mucho avance en las conversaciones al más alto nivel entre China y los Estados Unidos, así que eso hizo o tuvo un efecto importante en los mercados y empezó a bajar de manera impresionante. Tuvimos incluso una bajada aproximada de 50 puntos en el instrumento del mini del S&P 500. Incluso el miércoles, durante el live que hago todos los miércoles a las 8 de la noche en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTraders, compartiendo ahí con ustedes en vivo, nos dimos cuenta que se estaban dando barras en el postmercado de aproximadamente 20 puntos. Imagínense eso. En el instrumento donde operamos una barra de 20 puntos realmente es algo completamente inusual y ahí se estaba dando como si fuera el pan de cada día en un mercado donde no habían en ese momento tantos participantes. Así que impresionante los movimientos, impresionante la sensibilidad que está teniendo el mercado en estos momentos. El movimiento fue violento en ambos sentidos. Incluso el jueves y el viernes el presidente Trump hizo algo que a mí me pareció súper curioso y que quiero compartir contigo. Tuiteó 2 días seguidos, jueves y viernes a la misma hora, 9:49 de la mañana. Ambos tweets trataron sobre la guerra comercial para generar expectativa y positivismo sobre probablemente reuniones y un posible acuerdo. ¿Acaso esto es casualidad o eso ya estaba programado? Por ejemplo, el jueves, ese tweet a las 9:49 de la mañana, el precio estaba justo en una zona de resistencia y me estoy refiriendo al mini del S&P 500, que es el índice que más hacemos trading aquí en MDC, y el precio estaba justo ahí y cuando vino el tweet, ¡boom!, se llevó los stops de muchísimos traders con un movimiento exageradamente violento. Entonces hice una pregunta en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTraders, sobre qué opinaban de estos tweets de Trump y las respuestas de ustedes fueron muy interesantes. Por ejemplo, algunos estaban alineados que quieren mantener el mercado, el precio del mercado arriba y eso me parece coherente. Muchos de ustedes piensan que esto es premeditado, que esto es manipulación. Otros de ustedes ya lo definieron como las 9:49, el happy time de Donald Trump. Y la mayoría de ustedes está alineada en que si Trump se fue largo o si fue en corto, o si tiene una banda de traders detrás de todos estos tweets. Lo cierto es que muchos de ustedes consideran que el presidente Trump es uno de los mejores traders de esta época. Como les he comentado a ustedes en muchísimos TradingView, esta tendencia de los líderes mundiales utilizando las redes sociales para manifestarse y comunicarse de manera inmediata con sus seguidores es irreversible. Esto es algo con lo que vamos a empezar o tenemos que convivir y nosotros los traders técnicos tenemos que estar muy pendientes a esas noticias fundamentales porque están teniendo un alto impacto en el mercado y eso no va a parar. Por tal motivo y sobre todo en la época en la que estamos viviendo, nuevamente vuelvo a pedirles a ustedes que traten de incluir una herramienta que les brinde a ustedes información rápida, información valiosa dentro de su operativa. Entonces, para estar informado rápidamente, yo utilizo la herramienta Twitter y esto es algo que ustedes muchísimos me han preguntado. Esta herramienta Twitter me permite a mí seguir a personas que definitivamente yo considero que son fuentes confiables, así que les pido que las sigan también, sigan a las personas que yo estoy siguiendo, que yo he comprobado que son personas serias, personas que puedo confiar y sobre todo personas que me permiten a mí estar enfocadas en esta industria. Así que síganme en mi cuenta @DaniPerezTrader y traten de seguir a todas las personas que yo sigo.
Después de esos tweets del presidente Trump, el mercado estaba esperando que se diera un acuerdo parcial, mientras seguían o continúan las conversaciones o las negociaciones en temas que son mucho más complicados. El mercado esperaba algo similar a lo que se firmó con Japón hace unos días atrás. Sin embargo, la incertidumbre seguía y se mantenía porque el presidente Trump también hace unos días atrás había declarado que esperaba que con China se diera un acuerdo completo, no parcial, y que él estaba dispuesto a esperar a las elecciones de 2020 o después de las elecciones de 2020 en los Estados Unidos. Ahora, justo este pasado viernes 11 de octubre, después del cierre de los mercados, se anunció por el mismo presidente Trump el acuerdo parcial entre China y los Estados Unidos. Principalmente entonces, Estados Unidos lo que hace es retrasar la fecha de la imposición de las nuevas tarifas que se iban a imponer el 15 de octubre, las retrasa hasta diciembre. Y en cambio, China lo que hace es comprometerse a comprar muchísimos productos de agricultura a Estados Unidos, principalmente soya y cerdo, que es algo que, por cierto, en este momento China necesita desesperadamente. Como dato curioso, este acuerdo parcial en su fase 1 se parece muchísimo a lo que se firmó el pasado diciembre entre China y los Estados Unidos. Esto parece una película repetida, parece el mismo patrón. Vamos a ver quién o cuál de las dos partes saca la mano primero y hace una jugada completamente fuera del acuerdo. Cambiando un poco de tema, el empleo en los Estados Unidos sigue estando muy bien. Los reclamos semanales de empleo fueron mucho menos de lo que los analistas estaban esperando. A esto súmele entonces el buen dato de la tasa de desempleo que cayó a sus mínimos de los últimos 50 años. Esta semana también se publicó el dato preliminar del mes de septiembre del Consumer Sentiment o el sentimiento del consumidor, que de paso también fue muy pero muy bueno. Pero este dato pasó un poquito por alto, ya que el mercado estaba demasiado a la expectativa de lo que podía salir con respecto a las conversaciones en la guerra comercial en Washington. A manera muy personal, sigo pensando que estamos en un momento completamente álgido, en un momento donde el mercado está demasiado a la expectativa de lo que pueda pasar y extremadamente sensible. Mi análisis, el que les vengo diciendo desde septiembre del año pasado, absolutamente no cambia. Sigo insistiendo que viene una crisis, y para mí una crisis muy fuerte y que puede durar muchísimo tiempo, por lo cual les sigo recomendando que deben estar muy líquidos, deben estar muy preparados. Este es mi escenario número 1. No estoy diciendo que se vaya a dar, pero para mí tiene una altísima probabilidad de darse. Fíjense cómo sigue la inyección de muchísimo dinero por parte de la Reserva Federal en instrumentos como el repo o de recompra. Y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención y que probablemente va a continuar muchísimo en el futuro. Este mercado de las repos es un mercado que mueve muchísimo dinero. Además, el pasado viernes la Reserva Federal anunció la compra de $60.000 millones mensuales en bonos del Tesoro, para así seguir ampliando las reservas en el sistema bancario hasta al menos el segundo trimestre del año 2020. La Reserva consideró esto como algo técnico, no como un cambio de postura en su política monetaria. Sin embargo, esta semana el presidente de la Fed hizo una declaración que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo: las buenas decisiones requieren una buena fuente de información, de buenos datos. Pero los datos que tenemos disponibles rara vez son tan buenos como nos gustaría. Por lo tanto, una buena toma de decisión requiere de la aplicación del buen juicio y también una buena dosis de gestión de riesgo. Estamos en tiempos de definición donde ahora los robots son la mayoría que operan en el mercado. Estamos en tiempos donde me imagino una persona jugando con candela en un sitio donde el pasto está completamente seco. Así que estemos muy atentos, estemos muy pendientes a todo lo que está pasando en el mercado. Así que les invito a que vayamos a las gráficas. Vamos a hacer un recorrido técnico por los principales instrumentos que les comenté al principio, pero sobre todo veamos qué es lo que estoy esperando en cada uno de ellos. Empecemos por el E-mini del S&P 500, que es el índice que por excelencia operamos aquí en MDC Trading Academy, y nos damos cuenta de varias cosas aquí en una gráfica diaria. Primero es que el mercado pues esta semana estuvo en una zona donde definitivamente hay muchísima actividad, pero no logra pasar entonces la línea 200 cuando se fue bajista. Luego da y hace, digamos, un patrón de doble piso y se va hacia arriba con muchísima fuerza, obviamente auspiciado por esa noticia del acuerdo parcial entre China y los Estados Unidos con respecto al tema de la guerra comercial
comercial. Estuvimos rondando alrededor entre 1,5 millones de transacciones promedio esta semana, así que algo muy interesante. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, la que utilizamos en el TradingView, miren cómo esta semana, que es todo esto que está aquí, todo esto fue lo que pasó esta semana. Fíjense cómo el mercado respetó las zonas que yo les había comentado y les decía que mientras estábamos por debajo de esta línea de tendencia, digamos, el mercado seguía con mi expectativa bajista hasta mínimamente el área de los 2.898, 2.900, y fíjense cómo el mercado, al tener esa caída, cuando les decía que al principio de la semana se esperaba que no hubiera ningún tipo de acuerdo en las conversaciones entre China y los Estados Unidos, el mercado cae con mucha fuerza, llega a esa zona y empieza a hacer una consolidación o unos movimientos muy fuertes, unas oscilaciones muy fuertes, las que le decía también, donde el mercado estaba siendo muy violento y muy agresivo, hasta que empezaron los tweets del presidente Trump, que empezó a llevar el mercado con una expectativa completamente alcista, llevándose toda la zona de resistencia que estaban en esta área hasta la zona de resistencia que nosotros también le habíamos dicho, alrededor de los 2.992, alrededor de los 2.994, que es un área que teníamos marcada con muchísimo tiempo, y entonces el mercado empezó nuevamente a estar oscilando entre esas dos áreas y ahí se quedó entrampado. Pero ahora, ¿qué es lo que estoy esperando que pase de aquí en adelante? Muy probablemente el mercado vaya a seguir estando, y tenemos aquí compradores importantes y tenemos aquí vendedores importantes, donde probablemente el mercado se vaya a quedar, digamos, tal vez algún tiempo aquí. Estamos hablando en el área de los 2.963-64 hasta el área de los 2.993-94. Estamos hablando más o menos de un rango de 40 puntos. Si se fijan, el mercado durante toda la semana se movió en un rango aproximado de entre 140 150 puntos, algo bien interesante, pero el mercado aquí es donde va a tomar algún tipo de decisión, si se va a impulsar aquí y va a terminar pasando esta zona de resistencia para volver a llegar al precio de los 3.012, 3.015, y si el mercado es capaz de pasarlo, ya no tenemos ningún tipo de obstáculo para llegar nuevamente entonces a la máxima histórica. Sin embargo, si el mercado desde esta consolidación no termina de pasar entonces el área de los 2.993, 2.994, nos iremos con muchísima fuerza otra vez hacia abajo hasta el área de los 2.929, 2.935, y si logra pasarlo, probablemente lleguemos entonces al área de los 2.900. Entonces, ¿qué expectativa tenemos en este momento como primer escenario? Yo creo que en este momento es muy probable seguir pensar que aquí va a haber algún tipo de oscilación o va a continuar la oscilación hasta que venga, digamos, un movimiento fuerte hacia arriba. Es mi primer escenario, ¿ok? Pudiera ser hasta el área de los 3.012. Y si no, ya activo mi segundo escenario en corto hasta más o menos el área de 2.935, 2.898. Una cosa muy importante es que pudiéramos entonces abrir el domingo en la noche con un gap alcista o con un gap de manera importante, ¿ok? Pasemos entonces al siguiente instrumento. Me refiero aquí al VIX, que es el índice que mide la volatilidad. Miren qué interesante cómo el mercado ha estado entre estas dos, en una compresión entre estas dos líneas de tendencia, y yo creo que el mercado entonces es muy probable que llegue a este punto, esta línea de tendencia, y de ahí rebote de manera importante hasta simplemente a la nueva línea, y cuando el mercado rompa alguna de las dos, se va a ir con muchísima fuerza y va a volver una volatilidad en octubre impresionante, que ya les he venido diciendo desde septiembre que octubre vamos a tener volatilidad importante. Así se ha venido dando, pero todavía estoy esperando algunos movimientos más violentos que lo que hemos tenido en ocasiones anteriores. Así que si pasamos al crudo, nos damos cuenta que el mercado en este caso sigue estando entre las mismas áreas, y creo que aquí en una gráfica diaria lo vamos a poder ver un poco más claro. Hubo una subida interesante, y es que debido a los temores de suministro que se puedan dar de aquí en a continuación en los próximos días, y es que un tanquero iraní fue alcanzado por un presunto misil, ¿ok?, frente a las costas de Arabia Saudita. Eso hizo que el mercado, digamos, de alguna forma tuviera un incremento importante en una línea de tendencia que ya teníamos aquí dibujada, una zona de soporte importante. Es una subida que no cambia la expectativa que sigo teniendo una expectativa completamente bajista. Cuando el mercado pase probablemente los 47, se va a ir con muchísima fuerza hacia los 40, y si logra pasar los 40 hacia los 26, así que sigue siendo mi primer escenario completamente bajista, a pesar de ese evento del tanquero iraní que fue atacado al parecer frente a costa de Arabia Saudita. Si todos los ataques que hubo con drones supuestamente a una empresa, a Saudi Aramco, que en ese suministro
que se vio peligrando, eran aproximadamente el 5% de la producción de petróleo mundial. Y ese efecto lo perdió prácticamente inmediato, bajando un 19%. Pues este ataque a mí todavía no me preocupa para prever un cambio de tendencia del petróleo. Sigo insistiendo que el petróleo sigue bajando y va a seguir bajando en lo que queda del 2019 y lo que se da en el 2020 por todo esto que estoy esperando de la crisis mundial o de esa crisis fuerte que se puede dar en los próximos meses, sobre todo incluso ahora con esa falta de liquidez donde se ve que la Reserva Federal está inyectando dinero al sistema a través de repos, a través de los bonos, de la compra de los bonos. Así que esto es muy importante que lo tengamos claro porque esto también estamos esperando ese detonante, ese jugar candelita en pasto seco. Si nos vamos al oro, el oro baja un poco y cae, obviamente por esa subida en las acciones, pero mi expectativa con respecto al oro sigue siendo completamente alcista. Estamos en este momento en una compresión, mire con la fuerza con la que sube y mire con la fuerza con la que baja, miren los ángulos, miren la fuerza en las barras. Y aquí nos damos cuenta que para mí esto simplemente sigue siendo un retroceso para mayor continuación. De hecho, les comenté en el TradingView pasado que era muy probable que el mercado bajara un poco y tocara esta línea y eso fue lo que hizo y mire cómo volvió a subir de manera importante justo a tocar esa línea de tendencia. Así que yo creo que aquí es muy probable, o mi primer escenario es que el mercado rompa esta línea de tendencia bajista hacia arriba y de ahí pueda tener un retroceso para venir a este punto nuevamente alrededor de los 1509 y subir con muchísima fuerza a los 1560. Si el mercado logra pasar el precio de los 1560 en el oro, es muy probable que veamos entonces un poco más de reacciones violentas alcistas. Si vamos al Bitcoin, el Bitcoin sigue estando en una tensa calma. Aquí se puede ver claramente que sigue estando en una zona de soporte importante. Así que el Bitcoin estoy esperando que probablemente tenga reacciones fuertes en las próximas semanas y algún tipo de movimiento violento. Sin embargo, mi expectativa bajista se sigue manteniendo en el Bitcoin. Así que si es capaz de pasar entonces el precio aproximado de 7.497 por allí, es muy probable entonces que el Bitcoin reaccione de manera muy fuerte hacia los 5.500. Así que ténganlo claro, mi expectativa y mi primer escenario sigue siendo en este momento completamente bajista con respecto al Bitcoin. Para esta semana veamos el calendario económico y nos podemos dar cuenta que muchísimos miembros del FOMC van a declarar prácticamente toda la semana y esto es algo muy importante. El lunes va a haber mercado, sin embargo los bancos no van a abrir. Así que probablemente el lunes sea un día probablemente lento en los mercados. Hay que ver qué es lo que pasa un poco con respecto a los mayores detalles, al tema de la guerra comercial, a todos los acuerdos que se llegaron o si alguien se sale de ese acuerdo. Pero lo cierto es que es muy curioso que muchos miembros del FOMC vayan a hablar también esta semana. Y eso es porque se acerca la fecha de finales de octubre, donde se espera que haya alguna declaración, si va a haber una bajada o no de las tasas, un nuevo ajuste. Y empezaremos probablemente a sentir la presión del presidente Trump cuando se vaya acercando la fecha hacia el presidente de la Fed, Jerome Powell, y esto es algo para mí muy pero muy interesante y que se va a dar con total seguridad. Así que vamos a tener también los inventarios de crudo, ¿ok? El día jueves, ya no va a ser el día miércoles. También tendremos las ventas al retail o las ventas al retail antes de nuestra operativa a las 8:30 de la mañana. Y de resto, puros miembros del FOMC hablando, y esto es algo que, insisto, me llama poderosamente la atención. También tenemos que tener en cuenta todos los acontecimientos que se estén dando alrededor del Brexit, que cada vez que nos vayamos acercando a la fecha se van a ir dando declaraciones y se va a poner el tema un poco más álgido. Así que también vamos a estar pendientes a todo lo que tiene que ver con el Brexit. En estos tiempos donde tenemos reacciones violentas, donde el mercado está muy sensible a todas las noticias que están pasando en el entorno, a los tweets del presidente Trump, a la guerra comercial, etcétera, etcétera, quisiera darles una recomendación a manera muy personal, algo que nos ha pasado durante toda la experiencia en este tipo de mercados y que esta semana, por cierto, le pasó a muchos traders de FTSE. Y es que traten de no utilizar órdenes automáticas, esas que al momento de llenar la orden le ponen el target y el stop. Sobre todo si estás en vivo, corres un riesgo importante a que cuando llene la orden, tu orden de entrada al momento de la noticia, al momento de que la orden automática trata de poner el stop, este stop puede ser completamente rechazado por el CME porque ya el precio pasó. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una orden en corto. Ya el precio pasó el stop, está muy arriba y cuando tratas de poner el stop, ya el precio está absolutamente en otro lugar. Y esto puede hacer
que digamos de alguna forma tu orden de entrada queda huérfana sin ningún tipo de stop o sin ningún tipo de target. Y esto es algo demasiado importante que tienes que tener en cuenta, que como te digo, les ha pasado a muchos traders de MDC en este tipo de época. Así que esta es época de utilizar órdenes completamente manuales. ¿Para qué? Porque si te pasa eso, que entras pones una entrada, te llena, viene una noticia y hay una reacción muy violenta y no puedes poner el stop, el CME te va a rechazar esa entrada, ese stop, esa orden de stop, y te va a poner este código que te pongo aquí. Al quedar entonces esa orden huérfana, puedes hacer que pierdas muchísimo dinero en cuestión de segundos. Con lo cual puede ser desastrosas consecuencias para tu operativa, pero sobre todo para tu capital emocional. Te agarrará desprevenido y no sabrás qué hacer en ese momento, y probablemente el mercado se siga moviendo violentamente y en tu contra. Te llenarás de miedo, no entenderás qué pasó y realmente lo que vas a hacer es pagar una gran novatada. Así que si tienes dudas sobre este importante tema, nos puedes escribir a nuestro correo de MDC Trading Academy, info@mdctradingacademy.com. My friend, no vayas a subestimar este tema, que es muy pero muy importante, sobre todo en este tipo de mercados donde hay una alta volatilidad y el mercado está muy sensible a muchísimas noticias. Antes de terminar, quiero recordarte que el próximo miércoles a las 8 de la noche hora de Nueva York, en mi cuenta de Instagram Dani Pérez Trader, voy a estar analizando con ustedes en un live todo lo que ha pasado durante la semana hasta ese momento de la semana, de acontecimientos del mercado, actualidad, tendencias, que creo que es muy interesante, y comparto con ustedes contenido de altísimo valor. Sobre todo en este octubre, donde las bolsas americanas están teniendo muchísimo movimiento y es importante estar bien informado. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Nueva York, en mi cuenta de Instagram, @Dani Pérez Traders, en un live de actualidad completa de los mercados y sobre la bolsa de valores. My friend, si este TradingView te aportó muchísimo valor, te pido que lo compartas con todos tus amigos en todas tus redes sociales, porque con total seguridad también les va a aportar muchísimo valor. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView y tengan una gran semana de trading.